En muchas ocasiones tenemos unas puertas excepcionales y no lo sabemos. Tenemos cilindros o escudos o cerraduras desfasadas y tampoco lo sabemos. Este caso en especial al que vamos a ir es llamativo porque es una de las puertas más seguras. Todavía no tengo ningún video grabado con una puerta de esas. Una de las puertas más seguras que pueden existir aquí en España, pero no la acompaña el cilindro ni el escudo. Adelanto un poquito cuál es el escudo que vamos a poner, pero vamos allí a la vivienda a resolver ese problema. Esto lo llamamos seguridad desaprovechada. Buena puerta, pero no está aprovechado en donde tiene que estar la gran mayoría de la seguridad, que es en el acceso, o sea, en el cilindro. Así que nos vemos en la vivienda y vamos a aprender cómo con una buena puerta desactualizada la podemos convertir prácticamente en un búnker. Acompáñanos. Cualquier persona que lo sepa dirá, no, esto es una puerta normal, está hasta lacada, con un cilindro normal. Lo que yo les quería mostrar es esto. Esto es único, o al menos que yo conozca, y es este sistema de cierre. Estamos acostumbrados, bulones, ¿no? Punto abajo, punto arriba, punto en medio, ¿no? Esto es una guillotina. O sea, toda esta barra, casi 3 centímetros, toda esta barra entra en el cerco, un solo punto. Y el grado de resistencia al apalancamiento, al forzamiento, ahora mismo no tengo el dato, me perdonan, si puedo se lo escribo, pero que creo que era 2000 kilos de presión, de fuerza. La cerradura de esta marca. Esta marca es Ruiz López, espectacular. O sea, yo vengo conociendo esta puerta hace muchos años y la verdad es que me tiene encantado. Problema, bueno, esta es la guillotina. Se acciona, ¿no? Desde aquí tiene la guillotina, aparte tiene el resbalón. Problema, el escudo. No protege el cilindro, o sea, el cilindro está al descubierto. Y el escudo, bueno, el escudo es básico. Estamos hablando de una puerta, el amigo nos puede informar, puede tener 30 años, 25, 30 años. Estamos hablando de una puerta de hace 30 años. Los robos de hace 30 años no son los robos que hay hoy en día. Sí que apalancaban, por eso es tan fuerte el apalancamiento o el sistema de barras. Esto sí era necesario, pero no se atacaba, no había las modalidades, ni la herramienta, ni las técnicas de habilidad que hay hoy en día, ni el tema de arrancar escudos. Por eso tiene, fíjese, el cilindro descubierto. Bueno, pues la solución la van a ver en el video. Escudo más bombín, un escudo cubierto y un bombín también premium, casi de lo más premium que podemos encontrar hoy en España, cilindro queso. Así que nada, procedemos con el trabajo. Probamos por el interior que todo funcione bien y sí, todo va bien, no pasa nada. Para poder sustituir el bombín hay que desmontar la cerradura por el exterior, no es el típico tornillo que sueltas tornillo, sale bombín, no. Esto, por si ustedes algún día quieren cambiar el cilindro de esta cerradura por su cuenta, que lo sepan. No es normal, no es fácil. Nada, así que amantes de la tranquilidad, procedemos a el tuneado, más que el tuneado, el reforzar la seguridad en esta puerta. Todo lo extraemos por el interior, nada por el exterior excepto el escudo. Se ve ya un poco borrado por el uso la marca de la puerta, Ruiz López. Puertas acorazadas. Lo que estamos haciendo es soltando el resbalón para extraerlo por fuera. Y así la cerradura sale. Si se puede observar, el cilindro no tiene ni por el exterior, ni por el frontal, bueno, ni por la parte trasera, ningún tornillo que le sujete. Está por aquí, está por la parte de aquí, es un tornillo que sujeta ahí el cilindro. Entonces hay que quitar siempre la cerradura.
Esto da mucho problema, el resbalón, porque hay que ponerlo en el sitio preciso, si no él no entra. Pero bueno, es un poquito de paciencia a la hora de montarlo. Las nuevas ya tienen un sistema que se extrae una piececita. Tengo una cerradura, Salvi, ¿te acuerdas? La tengo, a ver si algún día les grabo, porque él tiene un sistema de antibloqueo si se parte el cilindro. Si el cilindro lo parten por el exterior, la cerradura se bloquea. Pero claro, no, si el cilindro no es anti-bumping, anti-impresión y en todos estos sistemas de habilidad, pues no se hace nada. Esto es el resbalón y el tornillo que lo sujeta. Bueno, pues esta es la cerradura, aprovechamos, ¿no? Porque esto pocas veces lo habrán quitado y le hacemos un pequeño mantenimiento, no mucho, no necesita nada. Solo que, bueno, pues la suciedad, etcétera, aprovechamos y se la quitamos. Este es el cilindro, bueno, y va sujeto, como les mencioné, por el exterior. Hay que tener mucho cuidado de no extraerlo con las vueltas echadas. Bloquea la cerradura y seguramente, si no conoces este sistema de cerraduras, te vas a quedar con la puerta abierta 2-3 días, vas a tener que llamar a un cerrajero urgente y te va a salir esto. Mucho cuidado, vueltas echadas, no. Vamos a extraer el escudo, está sujeto. Miren, no sé si se alcanza a ver el grosor de la chapa interna. No se ve, pero bueno, yo sí lo veo, es bastante grueso. Todo eso es un cajeado de chapa. Esta es la barra. Sistema muy sencillo, igual de sencillo, igual de efectivo. Bueno, voy a extraer el escudo. Aflojo por aquí y sostengo por acá. Ahí está un poco pegado, pues porque esta puerta la han barnizado. Ahí se nota, ¿no? Cuidado, se nota el barniz que le han echado incluso encima del cerrojo, bueno, del escudo, perdón. Bueno, aquí está el escudito y va a ser sustituido por este. Es un poquito más pequeño, pero es un escudo de la misma marca y se alcanza a ver. Es un escudo resistente y sobre todo nos va a cubrir el cilindro y tiene una lenteja de acero que nos va también a reforzar lo que es el frontal del rotor. Aquí lo pueden ver. Para suplementar lo más pequeño del escudo, si no se quedaría viendo ahí pues esto que no está pintado feo, o se pinta, o la solución de Disef, la placa embellecedora reforzada. Qué solución tan bonita. Aquí queda. Perfecto, vamos a sujetarla por el interior. Él no viene con rodamientos para proteger un poco más lo que son los tornillos que se puedan fresar o taladrar, pero como yo tengo, yo se los voy a poner. ¡Qué maravilla! Espero que... Sí, ¿no? Porque tiene bastante profundidad. Los tornillos no van a golpear en él. Entonces, un poquitito más. Rodamientos para el escudo. O sea, esto es un grado más que le aportamos de seguridad a este escudo protector. Esta es la cerradura, ahora vamos a montarle el cilindro con queso Omega Premium 2. La medida 35-35 y en color oro, latón, como lo queramos llamar. Aquí tiene su tarjetita personalizada y sus 5 llaves. Exterior siempre tiene que ser níquel, no hay opción a otro color. Siempre es níquel. Nosotros trabajamos el color rojo rubí, aunque se puede poner otros colores, pero es el que nosotros trabajamos. Lo introducimos por cualquiera de los dos lados y lo sujetamos. Apretamos. Probamos que funcione sin ningún problema. Ahora lo llevamos, tiene que estar cerrado. Lo llevamos a la cerradura. Tenemos que meterle aquí un poquito, primero el cuerpo, luego el cilindro. Ahí está. Y sin apretar, vamos a probar por el exterior que la llave se enganche. Perfecto. Antes de sujetar, apretar todo, bueno, pues tener eso en cuenta, porque si no lo tenemos que desarmar todo. Y ahora sujetamos la cerradura con los dos tornillos negros.
Sujetamos. Y ya tenemos la cerradura sujeta. Toda la puerta es una barra, toda. Si la puerta mide 5 metros, pues 5 metros de barra. Ahí está. Vamos a poner ahora lo más sensible de esto, que es el cilindro. El resbalón, perdón. Y ahora lo sujetamos. Ya está, probamos. Ahí está el resbalón. Solo queda montar la manivela y ya les muestro el resultado final. Son dos puertas, esta y otra al lado. La otra le voy a mostrar un poquito ya el resultado. No nos vamos a enrollar mucho porque sería lo mismo, pero dos puertas. O sea, hay que fortalecer aquí porque seguramente si alguien quisiera entrar haría un butrón. Sería lo más fácil porque por aquí difícil. Le he explicado a nuestro amigo que esta manivela pues ya tiene sus años, ya no tiene el muelle que devuelve la manivela. Se puede cambiar y tiene la misma medida. Y bien doradito, está perdido el dorado. Pero buen material. Hasta en esto se nota que es buen material. Pues aquí está nuestra manivela. Vamos a probar por fuera. Ya está. Bueno, ahora vamos a esta, Salvi. Fíjate, esta es la que tenemos aquí. Ahora vamos a arreglar esta, que es lo mismo, pero tiene un cilindro de lo más básico que puede haber. Este tenía un STS, este tiene un FAC, de los básicos de FAC, así que, bueno, nada, con lo que va a quedar va a ser una maravilla. Va a quedar igual que este, pero bueno, va a ser una puerta que abra a un lado y otra que abra a otro lado. Ahora procedemos a esta. Empezamos con la segunda. Esta, aquí tiene un cilindro de los más básicos que tiene FAC, o sea, con sistema de habilidad todos y muy fácil. Si puedo, le voy a decir a nuestra amiga que me lo deje llevar y le voy a hacer pues alguno de las modalidades de habilidad que se usa o son sensibles a este cilindro, solo para demostrar lo expuesta que estaba la persona con la cerradura que tenía. Va a quedar muy bien. Bueno, esta tiene todavía más desgaste que la otra. Mira, aquí ya ni siquiera se ve la marca. Y es el mismo procedimiento que la de fuera. Se lo voy a mostrar un poquito acelerado, no hace falta mostrarlo todo porque ya lo han visto en la otra. Bueno, escudito y embellecedor. Bueno, ahora lo que voy a hacer, no lo mostré en el otro, es hacerle un pequeño cajeado muy pequeño al exterior de la puerta para introducir el escudo. Vamos a montar el cilindro igual 3535, que es 8000 Omega Premium. Nos pone la marca donde se fabrica, bueno, el país donde se fabrica, y nada. Exterior en plata, interior, en este caso es pues el que escogió el cliente, que es dorado. Bien. Después lo de aquí, de la cocina. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
Ya hemos terminado lo de la Ruy López. Una maravilla ahora, antes, desprotección total. Acuño esta frase, seguridad desaprovechada era lo que tenían. Ahora les ha quedado, bueno, han visto el sonido de la guillotina, todo. Cerradura perfecta, puerta perfecta, de las mejores puertas que hay aquí ahora mismo en el barrio. Pues nada, ya saben lo que hay con Ruy López y lo que se puede hacer. Recuerda suscribirte. Recuerda darle a me gusta y nos vemos en otro video de otra cerradura o de otro viaje. Hasta la próxima, amigos. Cuidado, se nota el barniz que le han echado incluso encima del cerrojo, bueno, del escudo, perdón. Siempre le digo escudo a los cerrojos, cerrojos a los escudos. Ya lo han en los videos de Barcelona, tengo ahí un lío mental.